con el tema de hoy, que es tratamiento terapéutico de las diarreas. Primero vamos a definir qué son las diarreas, ¿no? Entonces, la diarrea va a ser, como pueden ver aquí en la diapositiva, las heces con aumento de contenido de agua o aumento de volumen, ¿sí? Mayor a 200 gramos o aumento de la frecuencia, un mínimo de 3 veces al día. Y que dura menos de 14 días, ¿sí? Dentro de las causas que tenemos, vamos a tener patologías infecciosas, sí, dentro de las cuales las virales, bacterianas, parasitarias y fúngicas, pero también tenemos, entre otras causas, efectos adversos a fármacos, procesos abdominales agudos, enfermedades gastroenterológicas y endocrinas. También pueden ser parte de epidemias, no como de la Shigella disentería de tipo 1, del Vibrio cholerae o del E. coli o 157H7. Ahora, dentro de las causas comunes no infecciosas de diarrea, como habíamos visto en la diapositiva anterior, vamos a tener procesos abdominales, como por ejemplo la apendicitis, la colitis isquémica, tumores, también la dieta, ¿sí? El alcohol, la cafeína, los síndromes de malabsorción, el consumo de azúcares no digeribles, pues también me pueden llevar a diarrea. Enfermedades endocrinas como una disfunción adrenal, una mala absorción de ácidos biliares, una insuficiencia pancreática exocrina, también me pueden llevar a lo mismo. Enfermedades funcionales como los síndromes de intestino irritable, eh, problemas de salud mental, enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn. Y algunos medicamentos también me pueden provocar diarrea, como algunos antibióticos, algunos antineoplásicos, algunos tratamientos antipsiquiátricos, agentes hipoglicémicos, productos que contienen magnesio me pueden provocar una diarrea sin que necesariamente esta tenga que ver con un proceso infeccioso. Entonces, clínicamente yo puedo distinguir una de otra. Sí, hay ciertas, digamos, ciertas características clínicas que me pueden diferenciar una diarrea inflamatoria de una no inflamatoria, ¿sí? Entendiéndose inflamatoria como una diarrea de posible etiología bacteriana, ¿sí? Y una no inflamatoria de una causa no bacteriana, ¿sí? Entonces, la no inflamatoria usualmente es viral, ¿sí? Aunque también podría ser bacteriana o por parásitos, ¿sí? La inflamatoria es generalmente invasiva por bacterias o producida también por sus toxinas. Dentro de la fisiopatología, básicamente en la diarrea no inflamatoria va a haber un estímulo a la secreción intestinal, ¿sí? Eh, entonces, las paredes del intestino secretan más líquido y por eso aumenta la cantidad de heces, ¿no? Y se vuelven líquidas. En cambio, en la inflamatoria hay una disrupción de la mucosa, hay una alteración de la integridad de la mucosa intestinal, lo cual va a llevar a invasión y destrucción de los tejidos, aumento de las secreciones y aumento de la cantidad de heces y también de su frecuencia. Dentro del examen físico y la anamnesis, en la diarrea no inflamatoria va a predominar las náuseas, el vómito, no va a haber fiebre, va a haber aumento de los ruidos abdominales, ¿sí? Va a haber mayor cantidad de heces, de volumen de heces, son no sanguinolentas y son predominantemente acuosas, ¿no? En cambio, en la inflamatoria, como vemos aquí, va a haber fiebre, va a haber un dolor abdominal, va a haber tenesmo. El volumen de heces es menor que en la diarrea no inflamatoria y van a haber sangre en heces. En cuanto al laboratorio, no va a haber leucocitos fecales, en cambio en la inflamatoria va a haber presencia de más de 10 leucocitos fecales, ¿sí? Los patógenos más comunes de la diarrea acuosa o no inflamatoria van a ser algunas bacterias enterotoxigénicas como el E. coli, el Clostridium perfringens,
Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, y en las causas inflamatorias vamos a tener a la Salmonella, no tifi, las especies no tíficas, la Shigella, Campylobacter, E. coli productora de toxina Shiga, E. coli enteroinvasiva, el Clostridium difficile, Entamoeba histolítica y la Yersinia enterocolítica. ¿Sí? Otras características de la diarrea acuosa es que generalmente da una enfermedad leve. Puede ocurrir una pérdida abundante de líquidos, sobre todo en pacientes desnutridos, y la inflamatoria generalmente se manifiesta como una enfermedad más severa. Muy bien, aquí en este cuadro les he puesto las causas más comunes de tanto diarrea acuosa como diarrea eh, inflamatoria o con heces con sangre en países de bajos ingresos, ¿sí? Como podemos ver, Shigella es la causa principal y en la diarrea acuosa va a ser la E. coli enterotoxigénica, ¿sí? Ahora, en países del primer mundo, digamos, la causa más frecuente de diarrea acuosa va a ser los virus, ¿sí? El norovirus, algunas especies de clostridioides. Y en cuanto a la diarrea inflamatoria o infecciosa, vamos a tener las especies no tíficas de la Salmonella, el Campylobacter y la Shigella. ¿Sí? Ahí están algunas consideraciones de cada uno de estos patógenos. ¿Sí? Ahora, ya yendo a la anamnesis. Entonces, preguntando al paciente aparte de las características de las heces que ya hemos visto en diapositivas anteriores, hay que hacer otras preguntas que me pueden orientar, ¿no? Como por ejemplo los vómitos. Va a ser más sugestivo de una enfermedad viral, sobre todo cuando o cuando es producida por toxinas bacterianas preformadas, ¿sí? Los pacientes que van a tener enfermedad invasiva van a presentar fiebre, tenesmo y heces con sangre. Shigella da típicamente retortijones, tenesmo y anorexia. El paciente no quiere comer nada. Fiebre tifoidea y listeria se pueden presentar con cefalea y dolor muscular. Hay que recordar esto. Ahora también va a haber características de las deposiciones dependiendo también de la zona en que se afecte, ¿no? Si el intestino delgado está afectado, va a ser predominantemente acuosa, abundante, con cólicos abdominales y distensión abdominal. En cambio, cuando esta diarrea afecta intestino grueso, va a ser deposiciones frecuentes, regulares, pero en pequeño volumen. Va a ser dolorosas, va a haber fiebre, sangre y moco muy comúnmente. Vamos a tener Shigella, Salmonella, Campylobacter y E. coli productor de toxina Shiga en estas situaciones, en estos contextos clínicos. Hay que tener cuidado con mujeres embarazadas porque tienen más riesgo de infección por listeria, que sobre todo se contrae al consumir alimentos fríos, queso y leche sin hervir. Ahora, el tiempo desde que el paciente consumió una determinada comida y le provocó la diarrea también me puede orientar un poco a la etiología, ¿no? Por ejemplo, si el paciente comió algo y en menos de 6 horas empezó con diarrea, hay que pensar en toxinas, ¿sí? Sobre todo Staphylococcus aureus o Bacillus cereus. Ahora, si ha pasado 8 entre 16 horas, podemos pensar en Clostridium perfringens. Y si ya han pasado más de 16 horas, hay que empezar en una etiología viral u otra bacteriana. Si es una persona que trabaja o reside en un centro de cuidado, como puede ser, por ejemplo, un albergue de ancianos, hay que pensar en Shigella o en Giardia o en Cryptosporidium o en rotavirus. Si tengo el antecedente de un paciente que ha estado usando corticoides por largo tiempo, ha recibido radioterapia en pelvis, quimioterapia, hay que ver una deficiencia de inmunoglobulina A. Ahora, en el aparato digestivo hay que ver, bueno, obviamente vamos a tener la diarrea, va a haber náuseas y vómitos, va a haber el dolor abdominal, gases, pujo y tenesmo, ¿sí? Va a haber síntomas generales como la fiebre, el decaimiento, la inapetencia, puede haber convulsiones en caso sobre todo de deshidrataciones severas. Va a haber síntomas relacionados a la deshidratación como alteración del sensorio, la sed va a estar aumentada, la presencia de signo del pliegue, el flujo urinario va a estar disminuido, el paciente va a estar taquicárdico, taquipneico, hipotenso, con mucosas orales secas y el llene capilar va a estar prolongado. Todo esto relacionado a la pérdida de volumen. Ahora, en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Debido a que la mayoría de casos se autolimitan, no es recomendado exámenes de rutina, si no hay que hacer exámenes de estos a todos los pacientes.
Ahora, ¿en quién sí se recomienda hacer exámenes de heces? Por ejemplo, en pacientes que estén deshidratados severamente, o en pacientes que tengan una enfermedad severa, o que el paciente tenga fiebre persistente, o un dolor abdominal intenso, heces con sangre, el antecedente de inmunosupresión, que el paciente presente signos de sepsis, y en el contexto de una epidemia, un brote epidémico en una determinada localidad, en una determinada institución, o en caso de infección intrahospitalaria, sí se recomienda hacer diagnósticos específicos, ¿sí? En cuanto al examen de leucocitos en heces, tienen valores muy diferentes de sensibilidad y especificidad, ¿sí? O sea, se refiere a que varía mucho los resultados entre estudio y estudio, ¿sí? Depende mucho del qué tan rápido se procese la muestra. Se ha visto que cuanto más tiempo pase la muestra de ese sin procesar, o sea, el ambiente, la cantidad de leucocitos va a bajar, entonces me puede dar un falso negativo. Entonces hay que manejarlo con un poco de cautela estos exámenes de leucocitos en heces, ¿sí? Sobre todo los resultados. Ahora, ¿en quién hay que solicitar otro tipo de exámenes de sangre, como por ejemplo glucosa y electrolitos? Por ejemplo, en pacientes que tengan ilio, en pacientes que hagan confusión, convulsiones y oliguria. Se ha visto que la lactoferrina es un marcador muy sugestivo de infección bacteriana con una sensibilidad de 90% y una especificidad de 70%. Sin embargo, no está indicado su uso rutinario, por si acaso. Actualmente se ha visto que es mejor en caso de diarrea aguda los estudios moleculares en heces a los cultivos clásicos. ¿Por qué? Porque los cultivos de heces solo van a dar positivos en 1,6 a 5,6% de casos. Entonces no amerita pedirle a todos los pacientes, ojo, ¿ya? ¿En qué pacientes sí puedo pedir cultivo? Pacientes que tengan sangre en heces, deshidratación severa, enfermedad inflamatoria, síntomas que duren más de 3 a 7 días y pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Pero ojo, definitivamente, por ejemplo, hacer un PCR o un FIMNARRAY de heces va a ser mucho más rentable que hacer un cultivo, ¿sí? Por eso decimos que preferimos los estudios moleculares a los cultivos habituales. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a lo que es específicamente la parte de terapéutica de las diarreas, ¿sí? Eh, Antes del año 2000, las sales de rehidratación oral o lo que se recomendaba dar a los pacientes traía una osmolaridad bastante alta, ¿sí? Se entendía que esa osmolaridad elevada, ¿sí? O muy parecida a la osmolaridad sanguínea, pues haría que el paciente se rehidrate apropiadamente, ¿no? Sin embargo, en el 2002 la OMS, a raíz de varios estudios que salieron, recomendaron que en sí no era tan necesario que las sales de rehidratación tengan casi la misma osmolaridad de la sangre, ¿no? Con una osmolaridad de 250 basta, ¿sí? Es por eso que actualmente todas las sales de rehidratación oral deberían manejar una osmolaridad cercana a 250, ¿sí? Con la rehidratación que busco disminuir la frecuencia de la diarrea, busco disminuir las náuseas y disminuir la necesidad de terapia endovenosa. Esto con las sales de rehidratación oral, ¿sí? A pesar de lo que se creía, al bajar de la osmolaridad las sales de rehidratación, esto no provocó hiponatremia, que digamos que en un inicio la principal discusión del cambio era que al dar una solución de baja osmolaridad podríamos provocar hiponatremia, pero en realidad se ha visto la evidencia ha mostrado que esto no es cierto, ¿sí? Bueno, el MINSA da sales de rehidratación, ¿no? Que se prepara un sobre en un vaso, en un litro de agua. Hay bebidas rehidratantes de marcas comerciales, actualmente ya preparadas, listas para tomar, con sabores especiales para que sea un poco más digerible. Hay bebidas actualmente que tienen suplementos, por ejemplo, vienen suplementadas con zinc, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es que rehidratemos. Inclusive hasta yo mismo puedo preparar una solución de rehidratación oral, ¿no? ¿Cómo se prepara? A un litro de agua le echo media cucharada de sal y 6 cucharadas de azúcar. Y con eso ya puedo preparar mis sales de rehidratación oral. Pero también puedo dar con otras bebidas, como este artículo nos muestra, ¿no? Por ejemplo, una sopa de pollo, ¿sí? Puedo mezclar dos vasos de la sopa de pollo,
¿sí? No baja en sodio, o sea, con la cantidad de sal normal. Le agrego 2 vasos de agua y le agrego cucharadas de azúcar, ¿sí? También puedo utilizar el Gatorade, ¿sí? Por ejemplo, para preparar una sal de rehidratación casera, preparo 32 onzas de Gatorade y le agrego 3/4 de cucharadas de sal y también ya puedo tener una solución de rehidratación oral, ¿sí? Muy bien, ahora ya yendo un poco más allá para casos más severos, entonces tengo que evaluar si mi paciente está hipovolémico o no, ¿sí? Si no está hipovolémico, o sea, no tiene ningún signo de deshidratación evidente, ¿con qué lo voy a rehidratar? Con sales de rehidratación luego de cada diarrea, ¿sí? Entonces al paciente explicarle, luego de cada diarrea, tómese un vaso de sales de rehidratación oral hasta llegar a 2 litros al día, ¿sí? Sin embargo, si sí está el paciente hipovolémico, tengo que hacerme la siguiente pregunta. ¿Es una hipovolemia leve o severa? Si es una hipovolemia leve, le voy a administrar por vía oral entre 2,2 a 4 litros de sales de rehidratación en 4 horas, ¿sí? Pero si el paciente está severamente hipovolémico, voy a utilizar terapia endovenosa, lactato de Ringer o suero fisiológico a 30 mililitros por kilo en 30 minutos, ¿sí? O le puedo dar 200 mililitros por kilo en 24 horas, ¿sí? Muy bien. Estos signos básicamente nos pueden orientar a un paciente hipovolémico, ¿no? La presencia de ojos secos, sobre todo en niños, ausencia de lágrimas, boca seca, sed y turgor disminuido. ¿Cómo me puedo dar cuenta que el niño está severamente hipovolémico? Letargia o compromiso de conciencia, el niño no puede beber y tengo un pulso radial débil. Ahora, en cuanto a los planes de rehidratación en niños, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Podemos a dar el plan A, el plan B y el plan C, ¿sí? Orientado cada uno de los planes al estado clínico en que se presente el paciente, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un estado de conciencia alerta, utilizaré un plan A. Si el paciente está intranquilo o irritable, un plan B. Y si el niño está letárgico, utilizaré un plan C. Igual con, por ejemplo, el signo del pliegue. Si desaparece de inmediato, voy a dar un plan A. Si desaparece lentamente, pero menos de 2 segundos, un plan B. Pero si el signo del pliegue desaparece más de 2 segundos, voy a aplicar un plan C. Entonces va a ser dependiendo de lo que encuentre en mi evaluación física para decidir cuál de estos planes, ¿sí? Ahora, el plan A, ¿en qué consiste? ¿Sí? Aquí, como pueden ver, en niños menores de 2 años es dar 50 a 100 mililitros después de cada diarrea. Si tiene entre 10 años, pero menos de 12 años, todo lo que pueda tomar. Y entre 2 a 10 años, entre 100 a 200 mililitros después de cada diarrea. ¿Sí? Se debe dar de 1 a 2 sobres por día. En caso de niños hasta 10 años y niños de más de 10 años puedo dar 4 sobres al día. Muy bien. Ahora, si estoy en el plan B, voy a utilizar también sales de rehidratación oral, pero voy a dar una determinada cantidad fija en las primeras 4 horas, ya no después de cada diarrea. Entonces, por ejemplo, si tengo un niño que tiene me invento, 1 año de edad, le tengo que dar entre 600 y 800 mililitros. Si tengo un niño que tiene 3 años de edad, le voy a dar entre 800 y 1200 en 4 horas. Y recuerden esto. ¿Esto en virtud de qué? De lo que yo encuentre en mi evaluación física, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener muy, muy en cuenta, por favor. Ahora, lo que se recomienda, como dice aquí, que la edad del paciente debe ser solamente cuando no conozca su peso. En realidad deberíamos basarnos más que por la edad, por el peso del paciente para ver la cantidad de líquido que deberíamos dar. Ahora, ya yendo al plan C, pues voy a tener dos divisiones. Primero, un tratamiento endovenoso con deshidratación grave en el paciente que no tiene shock. ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a dar 30 mililitros por kilo en 1 hora en caso de lactantes y en 30 minutos en caso de niños mayores de 1 año.
Y luego de que he administrado esos 30 mililitros en la primera hora o en los primeros 30 minutos, voy a administrar 75 mililitros por kilo en 5 horas en lactantes y en 2 horas y media en pacientes de más de 12 meses. Pero ahora, si ya tengo shock, ¿cómo es el esquema? Primero es conseguir un acceso endovenoso inmediato. Si luego de 3 intentos no es posible canalizar una vía, considera el acceso intraóseo o la vía central. Luego, una vez que conseguí mi vía, voy a dar un bolo de suero fisiológico a 20 mililitros por kilo endovenosa en 10 a 15 minutos. Si persiste el shock, vuelvo a administrar otro bolo, ¿sí? Si después del bolo hay mejoría del sensorio, hay un buen pulso radial y hay perfusión tisular, o sea, un llenado capilar menos de 10 segundos, el paciente salió del shock y debe continuar con el manejo de deshidratación grave con shock, sin shock, perdón, que es el que ven aquí. Muy bien, solo en casos de sospecha de cólera, o sea que la diarrea sea por Vibrio cholerae, puede ser necesario administrar un tercer bolo, ¿sí? Ahora hay que tomar muy en cuenta que un paciente con shock no se debe colocar solución polielectrolítica en bolo. Ojo, tengan mucho cuidado con esto, no usar solución polielectrolítica si el paciente está en shock. Vamos ahora a la alimentación. ¿Qué hay sobre la alimentación? ¿El paciente no debe comer? ¿Sí debe comer? En realidad, sí. Y se debe recomendar que la alimentación inicie de manera temprana, lo antes posible. ¿Por qué? Porque el dar comida de manera temprana va a disminuir la permeabilidad intestinal. Eso quiere decir que mientras más tiempo pase un paciente sin comer, va a haber más permeabilidad intestinal, lo que favorece la translocación bacteriana. Entonces esas bacterias pueden atravesar la pared intestinal y provocarme una sepsis, por ejemplo. Se ha visto también de los estudios que han hecho que la alimentación temprana va a disminuir la duración de la enfermedad y también va a mejorar los resultados nutricionales. La clásica recomendación de evitar productos lácteos en realidad no tiene evidencia suficiente. Definitivamente que hay pacientes que no toleran la leche, entonces les provoca diarrea. Entonces, obviamente, a ese paciente sí le voy a contraindicar que tome leche, ¿no? Porque pues le va a provocar diarrea. Entonces, ahora, recomendar dietas especiales no tiene ninguna evidencia suficiente, ¿sí? El paciente debe comer habitualmente lo que consume regularmente, ¿sí? Y evitar consumir alimentos sólidos, que es una práctica que a veces se hace en pediatría, en las primeras 24 horas también debería evitarse de acuerdo a los estudios que se han hecho. Ahora, en cuanto a los antidiarreicos que tenemos, el uso de loperamida asociado a antibióticos en diarrea del viajero se ha visto que disminuye la duración de la enfermedad tanto como un día. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque como podemos ver en el punto 3, la loperamida más bien puede provocar prolongación de la enfermedad en pacientes con enfermedad inflamatoria. ¿Sí? En caso de que tenga un paciente con enfermedad inflamatoria y que yo quiera dar algún antidiarreico, el uso de bismutol es más seguro en estos pacientes, ¿sí? La asociación de loperamida con simeticona demostró mejoría en la diarrea aguda inespecífica y en el malestar asociado a gases comparado con el uso de uno solo de estos agentes. Entonces, la asociación podría ser útil para aliviar la sintomatología. En un estudio que fue publicado en el año 2000, se encontró que el racecadotrilo al parecer sería más efectivo y mejor tolerado que la loperamida. Bueno, tenemos este metaanálisis en el cual se vio en el contexto de una diarrea del viajero, la intervención fue dar loperamida más antibióticos versus placebo más antibióticos, ¿sí? Se encontró que hubo una cura clínica a las 48 horas mayor en el grupo que tenía loperamida versus el grupo que no usó loperamida, ¿no? Entonces, por eso hicimos esa conclusión previamente. ¿Cómo damos la loperamida? ¿Cuál es la dosis? Se da 4 miligramos, ¿sí? Habitualmente, aunque las tabletas vienen de 2, aunque también pueden venir de 4, pero habitualmente vienen de 2 miligramos, entonces damos 2 tabletas, ¿sí? Y luego se da
una tableta luego de cada diarrea hasta un máximo de 8 tabletas al día, ¿sí? No se recomienda usar más de 2 días esta medicación. En niños de 2 a 5 años se recomienda dar 1 miligramo seguido de 1 miligramo luego de cada diarrea, o sea, media tableta. En niños de 6 a 8 años, 2 miligramos, dosis inicial, luego 1 miligramo. Máximo 4 miligramos. En niños de 9 a 12, 2 miligramos, luego 1 miligramo, pero un máximo de 6. Y en niños mayores de 12 años y adolescentes, igual que adultos, ¿sí? No se recomienda la loperamida para niños menores de 2 años. Luego vamos a tener al subsalicilato de bismuto, ¿sí? Sería el ideal en pacientes, por ejemplo, en los cuales yo sospeche de una diarrea, infecciosa, ¿sí? Voy a dar 524 miligramos cada 30 a 60 minutos o 1050 miligramos cada 60 minutos según necesidad, o sea, según continúen las diarreas, hasta por 2 días, ¿sí? A un máximo de 240 mililitros. Esto más o menos equivale aproximadamente a 30 mililitros, por si acaso, ¿sí? En niños de 9 a 12 años se recomienda 15 mililitros. En niños entre 6 a 9 años se recomienda 7,5 mililitros. Y la dosis se puede repetir cada 3 horas hasta un máximo de 8 veces durante un día, ¿sí? Se puede dar de manera profiláctica en pacientes que vayan a viajar a zonas endémicas. Sí, se puede dar 30 mililitros 4 veces al día, 30 minutos antes de las comidas y antes de dormir, ¿sí? O sea, 30 minutos antes del desayuno, 30 antes del almuerzo, antes de la cena y antes de dormir. Esto de manera profiláctica, ¿sí? Ahora, en cuanto al racecadotrilo, es un inhibidor periférico de encefalinasa que tiene un efecto antisecretorio, ya no va a haber secreción, va a disminuir la diarrea. Se puede dar 100 miligramos y repetir cada 8 horas hasta por 7 días. En niños vamos a dar 1,5 miligramos por kilo cada vez, cada 8 horas. Muy bien, ahora para niños, este es un metaanálisis que comparó niños con diarrea aguda que se les daba racecadotrilo y no se les daba racecadotrilo, ¿no? Entonces, la evidencia mostró que efectivamente los niños que utilizaban racecadotrilo tenían un poco más digamos, de respuesta al tratamiento versus no aplicar el racecadotrilo, ¿sí? Ahora, en cuanto a la terapia antibiótica, el uso inapropiado de antibióticos debemos tener muchísimo cuidado porque puede conducir a varios efectos adversos, ¿sí? Uno de ellos es la resistencia antibiótica, otro que se erradique la flora normal del paciente, lo cual lo puede conducir a efectos de infecciones posteriores mucho más severos, ¿sí? Se puede prolongar la enfermedad con la consecuente aparición de Clostridium difficile, ¿sí? O se puede inducir la toxina Shiga si yo lo aplico adecuadamente, ¿no? En pacientes con E. coli productor de toxina Shiga, ¿sí? Para diarrea del viajero se ha visto que disminuye la severidad y reduce el tiempo de la enfermedad en 2 a 3 días. Si la presentación clínica sugiere una E. coli productora de toxina Shiga, o sea, ¿cómo me puedo dar cuenta? Que puede haber heces con sangre, el paciente tiene haber antecedente de haber comido brotes de semilla o carne molida, no debe utilizarse antibiótico. ¿Por qué? Porque si yo le doy antibiótico, voy a aumentar el riesgo de tener síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Ahora, ¿en quién debo considerar, por ejemplo, terapia antibiótica? Sobre todo en diarreas para mayores de 65 años, si el paciente tiene algún grado de inmunosupresión o está severamente enfermos o sépticos. Aquí podemos ver de este artículo el rol de los antibióticos, cómo dar un manejo, digámoslo así, empírico, ¿no? Entonces, obtengo una historia clínica adecuada, un examen físico del paciente, inmediatamente le inicio la reposición de volumen dependiendo de lo que tenga. Si veo que es una enfermedad severa, considerando severa a que tenga más de 6 diarreas al día, que tenga fiebre, que tenga heces en sangre, que la duración de la enfermedad sea más de una semana o en pacientes inmunocomprometidos. Ojo, cualquiera de estos criterios, no tiene que cumplir todos, cualquiera de estos criterios ya me va a decir que es una enfermedad severa.
Si no cumplimos ninguno de estos criterios, hay que continuar simplemente terapia sintomática, nada más. Hay que reevaluar periódicamente por si los síntomas persisten, ¿sí? Y en caso de que sí hay enfermedad severa, se considera un tratamiento empírico inicial. ¿Cuáles son las drogas actualmente? Y esto también aplica a Perú, chicos, porque si bien es cierto, en un inicio hemos puesto que hay una hay una determinada carga de bacterias en países de bajos recursos y en países con recursos. Lo cierto es que los pocos estudios que se han hecho en Perú, se ha visto que las causas de diarrea bacteriana en el Perú se están pareciendo más a los países de primer mundo que a países de tercer mundo. Entonces, por tanto, sí conviene, en el contexto sobre todo de ciudades, utilizar estas tres terapias empíricas, ¿no? Una de ellas, acitromicina, 500 miligramos al día por 3 días, de primera en línea. Y como alternativas, dependiendo de la sensibilidad, ciprofloxacino cada 12 horas por 3 a 5 días, o en lugares donde la resistencia a cipro sea muy alta, también una alternativa es levofloxacino 750 cada 24, levofloxacino 750 cada 24 por 3 a 5 días. Y otra alternativa también es el trimetoprim sulfametoxazol, una tableta cada 12 horas por 3 a 5 días. ¿Sí? Muy bien, ahora en caso de la diarrea del viajero, ¿sí? Si mi paciente tiene síntomas leves, simplemente hay que reponer el fluido, ¿sí? Si tiene síntomas moderados, o sea, tiene diarrea, sí, pero no tiene fiebre ni tiene heces con sangre, se puede considerar la rifaximina, 200 miligramos cada 8 horas por 3 días, o el ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 por 1 a 3 días, o la citromicina de 1 gramo en dosis únicas, ¿sí? Ahora, si tengo síntomas severos, lo ideal es iniciar acitromicina, 1 gramo en dosis única, ¿sí? Muy bien, aquí les dejo, digamos, ya el tratamiento específico, no empírico para cada una de las diarreas, ¿no? Digamos que la que está tomando más predominancia en nuestro medio es Campylobacter, ¿no? Entonces, ¿cuál es la de elección? Acitromicina. Tenemos alternativas, podría ser eritromicina y ciprofloxacina, ¿sí? En países, digamos, de bajos recursos, la E. coli enterotoxigénica es una de las más frecuentes. En este caso podemos dar ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas, y como alternativas el trimethoprim sulfametoxazol y la citromicina, ¿sí? Muy bien, aquí tienen también para que las revisen la terapia específica para cada una de las principales causas de diarrea. Y ya para terminar, vamos con los probióticos, ¿sí? ¿Qué hay respecto al uso de probióticos? Se piensa que estimulan el sistema inmune y compiten por el sitio de unión en las células del epitelio intestinal. De esta manera, digamos, de alguna forma compiten con las bacterias o de manera posterior restituyen también la flora bacteriana. De todos los estudios que se han encontrado, en realidad los únicos que tienen mucho peso son en niños, en adultos en realidad no. Y en niños se ha asociado una reducción en la severidad y la duración de la enfermedad. Aunque muchas especies son consideradas probióticos o incluso cepas estrechamente relacionadas, pueden tener efectos clínicos diferentes. Entonces hay que sí ver qué le estoy prescribiendo a mi paciente, ¿sí? Entonces, como podemos ver, hay un montón de probióticos, ¿sí? Miren todos estos, miren todos estos. Entonces se hizo este estudio, ¿sí? Para ver cuál sería el más efectivo de todos los que tenemos en niños, ¿no? Entonces se encontró que Saccharomyces boulardii sería el más efectivo para tratar diarreas agudas en niños. Además, también el Bifidobacterium lactis también se muestra como un probiótico promisorio, pero aún tiene muy pocos estudios como para verificar resultados, ¿sí? Em, Adicionalmente, aparte de los probióticos, ojo, en adultos sí no hay evidencia, no tendríamos por qué utilizarlos. En
Además de eso, los suplementos de zinc sí están indicados, de hecho están en la guía MINSA, por tanto hay que tenerlos siempre en consideración. Como dice aquí, está indicado para todo tipo de diarreas en niños, ¿sí? Pacientes entre los 6 y 59 meses. Hay que dar ya sea jarabe de sulfato de zinc o tabletas de sulfato de zinc, que traen 20 miligramos de zinc elemental por día, ¿ya? Esto, ¿por qué? Porque se ha visto que disminuye el riesgo de deshidratación, disminuye la duración y la severidad de las diarreas entre un 20 a un 40%. Y ya para terminar, no nos olvidemos que también la prevención es importante, ¿no? Evitar de que niños, adultos tengan diarrea. ¿Y cómo hago esto? Con una higiene de manos adecuada, antes y después de consumir alimentos, antes y después de entrar al baño, el lavado de manos, ¿sí? Hay que procurar un acceso a agua limpia y en lugares donde se tengan disponibles, fortalecer la vacunación, ¿sí? Contra rotavirus, contra fiebre tifoidea y contra cólera. Muy bien, no sé si es que tienen alguna pregunta.